Bien chicos, buenos días. El tema de hoy es idealismo versus materialismo, ¿sí? Estas dos posturas filosóficas que están dentro del tema de la ontología. ¿Ya? Son teorías ontológicas entonces. A ver, ¿qué es una teoría ontológica? ¿Qué es la ontología? Aquí debemos aclarar de repente, ¿no? Esta palabra. Ontología viene del griego ontos, O-N-T-O-S, ontos, que significa pues ser o ente, ¿ya? Y cuando hablamos de ser o ente, ser, hablamos de lo que existe, pues, ¿no? Eso es el ser, ¿cierto? El ser es lo que existe, lo que es. Cuando hablamos de la ontología, hablamos de aquella disciplina filosófica que estudia o que intenta definir, saber lo que es y contraponerlo a lo que no es, o sea, lo que existe a lo que no existe, lo que es real a lo que no es real. Bien, vamos bien por ahí. De eso trata la ontología. Entonces, el idealismo y el materialismo van a ser dos posturas filosóficas que van a hablar, a argumentar sobre, en sus teorías, claro, sobre lo que existe, o sea, lo que es, y lo que no existe, lo que no es. Ahora bien, estas dos posturas filosóficas tuvieron más énfasis y más relevancia a mediados del siglo XIX. Y sobre todo por las declaraciones que hace Engels, Friedrich Engels, y su amigo Marx. Ya, los dos son materialistas. De repente algunos lo conocerán, sobre todo a Marx, ¿no? Un gordito, cachetón, ¿no? Barbón, algo desaliñado, y que está vinculado mucho, de gran manera, con el terrorismo, sobre todo acá en el Perú, ¿no? En los 80, 90, este terrorismo que invadió en nuestro país, así como también diferentes países, sobre todo de Centroamérica, pero que todo esto nace a partir justamente de este señor que es Marx, ¿no? Karl Marx. De ahí viene el marxismo. Karl Marx fue, entre comillas, un filósofo de tendencia materialista, ¿ya? Así como su amigo Engels, que les mencioné, ¿no? E-N-G-E-L-S, ¿no? Engels, que pues era el que, por decirlo así, tenía una mayor inclinación hacia la filosofía. Marx era un hombre más de derecho, ¿no? Ciencia política, economía, aunque también pues obviamente tuvo estudios de filosofía. Bueno, esta tendencia a dividir la filosofía en estos dos grupos, ¿ya? Entre idealismo y materialismo, nace de ellos, ¿no? Ellos plantean la pregunta: ¿qué es lo primario? O sea, ¿qué es primero? ¿Qué es lo primario? En otras palabras, también podríamos decir cuál es la base de la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que primero aparece en la realidad? ¿Qué es lo que verdaderamente existe, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene, lo que fundamenta toda nuestra realidad? Y ahí ellos mismos, que elaboran la pregunta, ellos mismos también ponen las opciones, ¿no? Como si fuera un examen de admisión, ¿no? Se la pregunta y nos dan la clave. Y acá tenemos solamente dos opciones: o es materialismo o es idealismo. Obviamente ellos serán materialistas. Para ellos, por lo tanto, va a haber una diferencia entre el ser y el pensar, ¿ya? Ellos van a hacer una diferencia entre estos dos conceptos también. Conceptos que ya antes, también desde la antigüedad, ya se habían tocado, trabajado, ¿no? En Parménides, por ejemplo, y algunos otros filósofos, ¿ya? Pero centremos aquí otra vez, en el siglo XIX, con ellos. Ser y pensar, ¿ya? El ser o el pensar. El ser vendría a ser lo que existe. El pensar, pues, viene a ser representado por las ideas, ¿ya? Lo abstracto, las ideas. Y como estamos hablando pues de dos sujetos que son materialistas, que están proponiendo todo este problema y la solución, ya que son Engels y Marx, los principales, ¿no? Ya acabo de decir que antes, ya desde la antigüedad, se había planteado esta disyuntiva también, ¿no? Aunque no son las únicas dos disyuntivas, o sea, no son las únicas dos opciones. Obviamente hay muchas más corrientes, posturas filosóficas semejantes o muy distintas a estas dos. ¿Sí? El problema es que la gran mayoría de muchachos, jóvenes, personas, bueno, en general, suelen creer que son las dos únicas posturas, ¿no? Que podemos dividir a los filósofos o a la filosofía entre materialistas e idealistas, ¿no? Como si fuera lo único que hay. Pero bueno, a ver, sigamos avanzando. Ya que Engels y Marx son materialistas, pues ellos van a creer que la materia es el ser. Para ellos el ser es la materia, o sea, lo que existe, el ser, lo que existe, lo que es la materia, ¿no? Y todo lo demás, y cuando digo todo lo demás me refiero pues a las ideas, que es lo opuesto a la materia en este caso. Las ideas no son más que el resultado de la materia, ¿sí?
Por ejemplo, pues ellos van a afirmar pues que dependiendo de la materia, el mundo material, ¿no? Las cosas materiales que nos rodean, ¿no? Están en nuestro entorno, en nuestro ambiente, en nuestra realidad, dependiendo qué clase de materia, qué forma de materia está en nuestra realidad, es que va a producir ciertas ideas en nosotros. ¿Mm? En el acto del conocimiento, el sujeto que conoce es una consecuencia de la realidad que conoce, que la materia determina, construye y somete la realidad del sujeto conocente. ¿Ya? Esta parte acá, esta segunda parte, vendría a ser la parte del materialismo. ¿Ya? Ellos afirmarán esto: en el acto del conocimiento, o sea, cuando el hombre conoce, ¿no? En el acto del conocimiento, cuando el sujeto está frente al objeto, el sujeto que conoce es una consecuencia de la realidad que conoce. Es decir, lo que sabemos, las ideas que vamos a tener en nuestra cabecita, van a ser resultado de la realidad que conocemos. Esa realidad material, las cosas que vemos, ¿ya? Las cosas que vemos, la materia, van a producir en nuestra cabeza, en nuestra mente, ideas. Por eso, dependiendo de las cosas, dependiendo de la materia que nosotros veamos, en la cual vivamos, dependiendo de eso, se van a crear ideas. Y cuando hablamos de ideas, hablamos de todos esos conceptos, significados, nombres, ¿no? Definiciones también, las leyes, las religiones, las creencias, nuestra idea del bien y el mal, la justicia, el arte, la religión, todo, cuando hablamos de eso, cuando hablamos de ideas, ¿ya? O sea, todos esos conceptos abstractos que manejamos, según el materialismo, no son más que la consecuencia, el producto de la realidad material, ¿sí? Por eso, pues, es que podemos explicar de repente, ¿ya? Siguiendo esta línea del materialismo, que de repente acá en el Perú, ¿no? Bueno, en el Imperio Incaico, o en España, o en la India, o en Inglaterra, o en Francia, o en África, ¿ya? Que tienen ambientes distintos, ya una zona geográfica, material, muy distinta a la que se vive en otros lados. Dependiendo de eso es que se van a crear leyes. Por eso la ley de los africanos es de una manera, y de los franceses otra, y de los peruanos que vivían en la sierra otra. Porque sus leyes, sus dioses, su idea sobre lo bueno, lo malo, lo justo, es muy distinto en un lugar y en otro. Justamente por esa realidad material en la cual se encuentran. Esa realidad material, las cosas materiales que nos rodean, con las cuales vivimos, provocan, ¿ya? Forman, provocan, estructuran un conjunto de ideas que proviene justamente de eso que estamos viendo, conociendo. Por eso vuelvo a repetir esto. En el acto del conocimiento, o sea, cuando conocemos algo, el sujeto que conoce es una consecuencia. O sea, de repente, a ver, ustedes son los sujetos, ¿ok? Han nacido en este mundo del siglo XXI, que está lleno de tecnología y tantas cosas más. Bien, ustedes han nacido en este mundo entonces. Ese mundo en el cual han nacido, la tecnología, la computadora, los celulares, la televisión, el internet, todo eso, ese mundo que ustedes están conociendo, las cosas con las que están conviviendo desde que han nacido, forma, ya va a crear, va a formar las ideas que hoy en día tienen ustedes. Esas ideas que en general, lamentablemente, muy tristemente, en general la mayoría de jovencitos tienen ideas muy superficiales, ¿no? Que solamente quieren dinero, las cosas fáciles, o quieren solamente estar jugando el Play o su Free Fire, ¿no? Y cosas tan semejantes como esas, y que se enojan de todo, que no hay que decirle nada porque ya se ofenden. Se dan cuenta de todo lo que pasa. Todas esas ideas que manejan ahora los jóvenes, adultos también en general todos, no es más que la consecuencia de la realidad en la cual se está viviendo, la realidad que están conociendo. Esa realidad que ven ustedes, que perciben ustedes, es la que forma su modo de pensar, sus pensamientos, sus ideas, su moral, todo. O sea, todo lo ideal en realidad es material, ¿no? La materia determina las ideas. En el caso del idealismo, pues obviamente será al revés, ¿no? Es lo opuesto, al revés. En el caso del idealismo, los que son las personas que consideran que las ideas son la verdadera realidad. Las ideas son la realidad. El mundo material que nosotros vemos, o sea, todo lo material, toda la realidad material que veo, los supermercados, las cosas que yo veo, mi internet, ¿no? Los equipos sonido, esta computadora, todo esto que yo veo, lo material, en realidad es ideal. ¿A qué se refiere? Que son las ideas las que generan ese mundo que yo estoy viendo. Son las ideas, los conceptos, los que han formado y han creado, al fin y al cabo, las cosas que estoy viendo en este momento. Ya los aviones, la tecnología,
la medicina, el virus, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día vivimos, por ejemplo, eh, la contaminación, la delincuencia, la pobreza, el ricos y pobres. Todo eso no es más que la consecuencia de nuestras ideas. Son las ideas las que dan forma al mundo. El mundo que vemos ahora no se ha formado solito. La naturaleza no ha hecho celulares que nazcan de los árboles, pues, ¿no? O carros, o aviones, o pastillas. No es así. Sino que es la idea, las ideas del hombre, obviamente, las ideas las que han generado este mundo que yo veo. ¿No? Se dan cuenta que es al revés que lo que piensa el materialismo. Bien. Bueno, y para figurar acá algún representante veremos a, bueno, Platón, por ejemplo, ¿no? Platón es un precursor del idealismo, se lo considera así, pero cuando hablamos de materialismo e idealismo, en este caso, como estamos diciéndolo, hablamos más que nada del siglo XIX, ¿no? Ahí donde está Karl Marx y Engels, su amigo, que son materialistas, ¿no? Que plantearon esa pregunta, y ellos son materialistas, plantean que el único ser es la materia, y las ideas no son más que consecuencia de la materia. Bueno, la otra parte sería pues el idealismo, que lo representa pues el máximo idealista alemán en Alemania también, que sería Hegel, 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 también filósofo alemán, que vivió unos cuantos años, un par de décadas antes que Marx. ¿Ya? Eran casi contemporáneos ellos dos. Obviamente Marx, el que plantea todo esto al principio, como ya expliqué hace rato, tiene bastante influencia de Hegel, ¿no? Para que vean la ironía, ¿no? La ironía, porque hablamos de dos posiciones opuestas, ¿no? Diametralmente opuestas realmente, idealismo y materialismo. Y el máximo materialista de esos tiempos, pues tuvo influencia casi total, ¿no? Una gran influencia del máximo idealista. ¿No? Dense cuenta la gran ironía que existe ahí. Bueno, algo parecido también pasó con Platón y Aristóteles, ¿no? Platón es considerado el precursor del idealismo, como acabo de decir hace rato, y Aristóteles es considerado pues también el precursor del materialismo, ¿no? Del empirismo también. Bueno, ya hablaremos un poquito más de eso en otras clases. Bueno, a ver, ¿qué más para mencionar sobre esto? Eh, entonces, el materialismo, a su vez también, ¿ya? Los materialistas van a creer que la materia nunca ha sido creada, porque si la materia fuera creada, si se inició en algún momento del tiempo, eso significaría pues que algo distinto a la materia lo ha creado, porque la materia a sí misma no se va a crear. Si yo digo que la materia ha sido creada en algún momento, pues algo distinto a la materia lo tuvo que haber creado. Ese algo distinto a la materia tendría que ser algo inmaterial, o sea, como una idea, como algo abstracto, como algo espiritual. En otras palabras, Dios. ¿No? Y obviamente los materialistas no creen en Dios, ¿no? Ellos creen que lo único existente realmente es la materia y se acabó. En cambio, pues en el idealismo consideran que sí, todo lo que yo veo ahora, la materia, por ejemplo, el universo, ¿no? Que yo veo ahora, tuvo un comienzo, se inició, alguien lo creó o alguien o algo creó todo eso. Y ese alguien o algo tiene que ser algo distinto a la materia, o sea, las ideas, ¿no? Lo espiritual, algo abstracto, que también podríamos llamarlo Dios, ¿no? Dependiendo de la religión también. Bien, chicos, esos son las grandes diferencias, bueno, de entre el idealismo y el materialismo. Espero que hayan apuntado y hayan comprendido. Ya saben que cualquier cosa me pueden preguntar de la manera que ustedes convengan, ¿sí? Bien, chicos, hasta luego, cuídense mucho.